Cuando salí de la escuela industrial, empecé a trabajar en una roticería, después en un taller metalúrgico, y después entré en un reparto de Amargo Serrano Terma, y después entré al ferrocarril como aprendiz de la escuela industrial. Entré al ferrocarril y nos designaron a las distintas sesiones. Y a mí, afortunadamente, me tocó alumbrado de trenes. Fue muy lindo, fue una escuela muy grande, un aprendizaje muy grande. Vos fijate que en el taller no hay menos de 25 a 30 secciones, que vos aprendiste de lo que es un tornillo, un cable, un foco, un motor, todo lo que se le hace a un tren. Siendo carpintero y entrar en la parte eléctrica, que no sabía lo que era un cable, digo yo, esto no lo aprendo nunca más. Pero en el ferrocarril, afortunadamente, había gente que realmente sabía, y sabía mucho. Las cosas que vos llegabas a aprender acá adentro no las aprendés en ningún lado. Y la gente que trabajó en el ferrocarril y no aprendió nada es porque no quiso. Acá se aprende de todos los oficios, desde el más simple al más difícil. Los imponentes talleres del Ferrocarril Nacional General San Martín, donde millares de obreros y empleados desarrollan sus tareas, están considerados, con toda justicia, entre los más importantes de Sudamérica, por los trabajos que en ellos se realizan y la perfección técnica de su producción diversificada y destinada a la reparación y reconstrucción de máquinas, vagones y coches motores, etc. Junín era uno de los talleres más grandes de Sudamérica y el que mejor dotado estaba, técnicamente y materiales y herramientas. Se hacía, los que peinan canas se van a acordar, que se hacía desde una locomotora hasta un instrumento de precisión. Las partes de fabricación, la parte de fundición, herrería, tornería, coches motores, carpintería metálica. En aquel tiempo yo digo que el ferrocarril era la industria más incipiente que existiera, que podía existir. Que era, algo que le correspondía a la gente. No era un gasto, era la inversión a la gente. Mi abuelo era ferroviario, mi cuñado ferroviario, mi viejo ferroviario. Lo menos que mi viejo, y yo veía un camión de la municipalidad, 2 camiones de la municipalidad, lleno de bicicleta. Lleno, ubicate un camión volcador, lleno de bicicleta. ¿Qué había pasado? En aquella época se pagaba patente en la bicicleta. Vinieron 2 inspectores a la salida del taller y bicicleta sin patente arriba del camión. Date una idea de la cantidad de gente que salía por un lado y por otro. Este taller llegó a tener casi 5.000 personas trabajando por las 2 salidas, ponerle mitad para cada lado. Así que esto era un mundo. Los días 7 era una fiesta para todo el mundo. Era una fiesta para el mundo porque los días 7 se cobraba. Y esa plata salía a la calle y así se sostenía, se hizo Junín grandísimo. Hubo época muy linda porque cuando dejaron de ser jefes los ingleses, que ya se terminó la dirección de los ingleses, ya empezaron a ser manejados por personal argentino, la directiva de ferrocarriles. Y para los fin de años, para el 31, era una fiesta el taller, porque en todas las sesiones permitían que se reunieran los ferroviarios y el grupo que tomaba mate juntos durante el día, y bueno, se armaban mesas, se llevaba comida como si fuera la fiesta verdadera de fin de año, y se brindaba y todo, y la jefatura salía sección por sección a saludar a la gente y a darle las gracias por el trabajo del año, todas esas cosas. Si uno se hace una idea, yo compartía más con ellos que con mi familia, porque calcular que yo estaba 8 horas y yo no puedo estar peleado llevarme mal con algún compañero cuando yo estoy 8 horas en mi trabajo y a lo mejor con mi familia, entre una cosa y otra, cuando te descuidás.
estás 4 o 5 horas. Como a mí el apodo mío era el Chanchito, me regaló esta alcancía y allá la teníamos en el ferrocarril, la llenábamos de monedas y algunos pesitos para cuando hacíamos alguna fiesta, eso comprábamos las cosas, sino para comprar azúcar, yerba, para lo que usábamos en el mes, ahí en el trabajo, para el refrigerio. Como le habían regalado a mí la traje, quedó siempre colgada acá, la primera vez que la descuelgo. La vamos a dejar colgada donde va. Dale, Marco. Mi sesión estaba muy lejos de acá, estaba cerca de 6 o 7 cuadras. Un día voy a buscar una serie de repuestos que voy a ese lugar y se me da por pasar por una de las oficinas donde yo estuve trabajando también, la oficina de estudio de la reparación. Entro a la oficina que estaba en un primer piso, muy parecido a lo que se ve acá, y veo todo tirado en el suelo, todo lo que es papelerío, libros, planos, hojas de ruta, todo tirado en el suelo. Había un lugar que trabajaban 50 personas. Digo, pero esto es un desastre, acostumbrado a lo que yo estaba viendo, lo que yo viví en ese lugar. Bueno, cuando 2 muchachos estaban conmigo, limpiamos un par de escritorios, los pusimos juntos y empezamos a juntar libros. Juntábamos libros, todos los libros que a nosotros nos interesaban, de la parte eléctrica, todo, de aire acondicionado, juntábamos libros. Nos trajimos para el lugar de trabajo, eso fue un viernes, cerca de las 2 de la tarde. El sábado de la noche lo prendieron fuego. Con toda la documentación, prendieron fuego el alma de lo que era el taller. Sumado a lo que a nivel nacional estaba previsto para hacer con los ferrocarriles, se sumaba lo que a nivel local no quería que esto funcionara. Cuando entra Menem se veía venir que, siendo que este personaje nefasto estuvo en Junín en talleres diciendo que iban a trabajar 10.000 personas, al tiempo que estuvo ya digo, vuelvo a repetir, nefasto personaje, empezó la decadencia de los ferrocarriles, empezaron las famosas privatizaciones que empezaron a destruir lo que tanto tiempo costó hacer, destruir empresas montadas, con personal, con todo funcionando. Esto ya venía de hace muchos años, de a poco avanzando, comprando mentalidades, llámese políticos, dirigentes, así fríamente calculado. Lamentablemente se dio que en uno de los gobiernos, que ustedes lo saben bien, que dijo ramal que para, ramal que se cierra, entonces ya se terminó todo. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El ferrocarril privatizado es, digamos, la culminación de un montón de años de trabajo para el destrozo del ferrocarril. Yo calculo de que esto no fue hecho, digamos, de improviso, esto viene imaginado desde un montón de tiempo atrás, y para darle el auge necesario a lo que era el camión, lo que era el micro, lo que eran las empresas multinacionales que manejaban todo eso. Por eso se destrozó el ferrocarril. Bueno, y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿sí? Un tren, ¿cuántos pasajeros lleva? No sé, pero supongamos pocos, 500. ¿Cuántas personas lo manejaban? Lo manejan y 3, 4, 5, 6. No molestan a nadie, va por su propio lugar, por las vías.
Y ahora la tremenda cantidad de accidentes y muertes que hay con los ómnibus y demás. Eso es falta del ferrocarril, una gran parte de falta del ferrocarril. 3 personas fallecidas. Hasta el momento 3 personas fallecidas, sí. Y 12 personas murieron en accidentes de tránsito, Produciendo la muerte de 14 personas. Que ya suman 10 las personas que murieron y alrededor de 20 permanecen heridas. Según las primeras informaciones, todos los muertos eran adultos. Todos murieron. Compañeros de trabajo de mi sesión me decían, sí, textuales palabras, dice, este turco nos va a cerrar, nos va a dejar en la calle a todos. Yo digo, es imposible. Yo decía, no puede ser nunca. ¿Por qué? Porque no, ¿dónde vamos a ir a parar todos los ferroviarios que estamos? Bueno, realmente pasó. En la forma personal fue un golpe, pero un golpe tremendo. Primero fue un lavado de cerebro impresionante con todo el mundo. En el caso personal, yo tenía 2 chicos, terminé pidiendo trabajo en otro lado, pidiendo un retiro voluntario, pidiendo trabajo afuera que me habían prometido, me dijeron que sí, después me dijeron que no, me quedé sin nada absolutamente. O sea que el cierre fue algo espantoso para la sociedad en sí. Y hoy significa una bronca total. Significa una bronca total porque muchísimas familias quedaron en la calle, gente grande, que no tenía otro campo de acción afuera. Como había muchos que trabajaban, había muchos que no podían trabajar afuera. O sea, no estaban muy aptos para trabajar afuera, porque al haber 3.000 personas hay mucha gente que tiene oficio, hay otras que no tanto y otras que nada del todo. Por eso ahí está también la desidia que ni siquiera prepararon a la gente para echarla a la calle. Esto fue un genocidio. Porque quedarse sin trabajo, sin un sueldo, está bien que uno por ahí iba a recibir la indemnización, pero eso no es todo. Lo importante era que uno tenía su trabajo. Ya a una edad es medio difícil salir al otro día a conseguir trabajo. Y es un momento que no te puedo decir indescifrable. Te encontrás un vacío. Yo me encontré sin trabajo el 30 de marzo de 1993, sin trabajo por completo, con 2 criaturas chicas. Te levantás la mañana, no sabés qué hacer, para dónde vas, si salís para acá, para allá. Realmente es algo que no sé, yo no lo puedo expresar con palabras. No se lo deseo absolutamente a nadie. Quedarse sin trabajo y pensando de que vos nunca ibas a quedarte sin trabajo en este lugar, es algo que no tiene palabras. Fue lastimoso, fue triste ver cómo se venía destruyendo todo. Y bueno, y así fue que hasta el día que nos llegaron los telegramas de despido, venían haciéndose una semana antes con poca cantidad de telegramas. Y el último día fue una avalancha de telegramas. La gente toda atemorizada ahí, al lado de los bancos, como cuando entra un lobo a un gallinero, agarra uno y llévaselo para echarlo, prepara. Y yo psíquicamente estaba muy mal. Me había llegado la notificación a casa y llego yo a la sección que tenía a todos mis compañeros y le digo a mis compañeros, me llegó la cesantía del ferrocarril. No, dice, no me habrá llegado a mí, me dicen mis compañeros. Y digo, no sé, qué sé yo, a mí me llegó, qué sé yo. Bueno, y entonces fueron saliendo de a uno ahí yendo a su casa y bueno, y se enteraban de la notificación que habían quedado cesando. La ciudad en sí fue indiferente porque yo no vi que se haya hecho una manifestación, porque se cerró un ferrocarril o porque se hizo tal cosa. Todos mirábamos para el otro lado cuando estaba pasando lo que estaba pasando. Se empezaron a dar cuenta a los 6 o 7 meses que el día 7 no salía esa plata, ese fluente de plata para hacer feliz a Junín. Ahí se empezaron a dar cuenta. Los pobres que le daban unos mangos y se ponían un kiosco o se compraban un camioncito para hacer flete. ¿Flete para qué? El kiosco duraba 3 meses.
donde yo trabajaba hay un señor que reparaba heladeras afuera y reparaba aire acondicionado porque es el mismo oficio. Esto es lo mismo que el equipo del tren, de frío, nada más que en dimensiones 10 veces más grandes. Empecé ayudándole a este hombre a trabajar en la calle con las heladeras, fuera del horario de ferrocarril. Entonces ahí fui aprendiendo el oficio hasta que después me independicé y seguí yo por mi cuenta, haciendo heladeras, aire acondicionado, siempre en la calle. Yo soy técnico electromecánico y tengo 2 años de facultad. Esta es la nota de hoy. Fíjese, está bien hecha. Actual director del área de cementerios, de hace bastante tiempo, de acá del gobierno local. Pero yo siempre fui fotógrafo, porque tuve una fotografía muy importante que era la última que quedó en Barrio Belgrano. Tenía una especialidad en aire acondicionado y esas cosas, pero bueno, el club, yo jugué al fútbol, entonces después que dejé de jugar al fútbol, estuve de director técnico de los chicos en el club Jorge Newbery, tuve 10 años, estuve en la división inferior del club. Se me dio que yo pude entrar ahí en las confiterías y eso, y más o menos con eso paliaba un poco el sueldo del ferrocarril. Yo era operador nocturno de Telefónica, trabajaba 3 horas de noche en la Telefónica. Así que trabajaba 8 horas en el ferrocarril, venía a mi casa, dormía una siestita y ya a la tardecita me preparaba y me iba a trabajar en Telefónica. Y a su vez era músico. O sea, era mucha actividad, ya ni me conocían en mi casa. Y ahora estoy con Argentango. Muy poca gente sabe que yo tocaba con la Orquesta Viora, de 12 integrantes, y 8 eran ferroviarios. Tengo el bandoneón siempre, las partituras, porque si no toco un ratito todos los días, parece que me falta algo. La cooperativa se arma cuando no es solamente esta, sino el 4 a nivel nacional, cuando el Estado deja de mantener lo que es Ferrocarril Argentino. A fines de 1993, el 31 de diciembre, el Estado por culminado la tarea de Ferrocarril Argentino. Y gracias a la Unión Ferroviaria se forman 4 cooperativas en el país. La nuestra, de Junín, Rosario, Pérez y Laguna Payo. En la nuestra éramos 117 socios, sin ningún tipo de contratados. O sea, de esos 117, más allá de los que se jubilaron, hoy somos 45, o sea que hay gente que se ha ido a trabajar afuera. Igualmente tenemos muy buena relación con muchos de ellos, inclusive traemos gente a trabajar con nosotros de los que anteriormente fueron socios. Cuando uno comienza a tomar carne de lo que es el trabajo en cooperativa, encuentra montones de falencias en uno por el desconocimiento, por la falta de capacitación. Al día de hoy tenemos una cartera de clientes importante. A pesar de no tener un taller de primera generación, no poder competir con la empresa privada, nosotros estamos insertados dentro del tema ferroviario y cumplimos una función social que es importante para nosotros y para la ciudad.
Acá venían los políticos, te hablo de cuando venía Menem, cuando vino de la Rúa, que los he visto yo que entraron ahí, la gente con carteles, mantengan nuestras fuerzas mantengan nuestros lugares de trabajo, no destruyan nuestros... Y todo el mundo te dice que sí, todo el mundo dice sí, quédense tranquilos, que lo vamos a reactivar, y mirá lo que quedó. Cuando Kirchner vino la primera vez a Junín, que fue, no me acuerdo bien exactamente la fecha, dijo realmente lo que pensábamos nosotros que tenía que decir, ¿no es cierto? Y escuché por radio lo que había dicho, bueno, se me caían las lágrimas, estaba solo en Buenos Aires. Hoy con hierro viejo ponemos en marcha sueños nuevos. Tengo 58 años. En medio que estoy un poco descreído de los políticos, porque son muchas promesas y pocas realidades. Así que, qué sé yo, lo tomé como una cosa, veremos, dije. Pero por lo visto no hay nada. Yo paso todos los días porque vivo en Villa Talleres, así que para venir a mi trabajo por ahí, o cuando vengo, cuando voy, paso todos los días. Sinceramente me genera una tristeza muy grande ver el ferrocarril en las condiciones que está. Hay gente que no quiere ir, yo fui. Sí, se siente un poco de nostalgia. Sí. Pues yo inclusive saqué fotografías donde yo trabajaba, está todo roto, todo destrozado. Que no tenía que haber pasado eso. Pero... Eso es lo que fue el ferrocarril, lo que nos dejó. Y nos dejó muy triste a todos, ¿viste? Los que fuimos ferroviarios, bueno, nos dejó muy triste. Pasan los años y no te podés olvidar de todo eso. ¿Viste? ¿Qué vas? Y ahí tengo, si ustedes después quieren ver, la que me acompañó durante 22 años, que es la bicicleta. Esa bicicleta que tengo ahí la compré con el primer sueldo. Y la tuve durante 20 años, que fui al ferrocarril. La colgué ahí, no lo sé nunca más. Nunca más lo sé. Ni siquiera para ir a buscar un pan a la panadería. Vine acá, la colgué. Creo que un día la usó mi señora. Porque no sé por qué no usa. Pero está ahí colgada. ¿Qué va a hacer? Muchas veces paso por el gran muerto que tenemos acá en el medio de la ciudad, que es los ferrocarriles de Junín, los talleres ferroviarios. Qué paradoja, ¿no? Yo trabajando en un cementerio, pareciera que fuera el cementerio de un ser muy querido, los restos de un ser muy querido, que murió por desidia, de todos. Quedaron los talleres, el predio. Es un privilegio que Junín tenga ese tipo de instalaciones, que tendrían que estar volviendo a funcionar para el mismo fin que fueron, para ferrocarriles. Ahora se ve con el transcurrir del tiempo que el ferrocarril de Junín fue importante, en su momento fue muy importante, y que nunca más va a volver a ser lo que fue. Yo creería que ya pasó demasiado tiempo, y cuando pasa demasiado tiempo hay demasiado silencio, no creo que haya otra oportunidad.